Hola, ¿qué tal? En este video estamos mostrando el análisis no lineal de un diagrama momento-curvatura. El diagrama momento-curvatura de una sección tubular de concreto que vendría a ser esta de acá. Esto de acá está presentado en la tesis de Mander, que por cierto es uno de los documentos más elaborados para el análisis de concreto confinado, y en la cual él estudió esta sección de columna, ¿no? De 1900 por 1900, pero en realidad la analizó a escala, que vendría a ser esta de 750 por 750 tubular con un espesor de 120 milímetros y una altura de 3,20 metros. Entonces, para analizar a veces secciones es bueno hacer métodos aproximados y uno de ellos es el método de fibras que vamos a explicar en este video. Y bajo ese, bajo esa Bajo ese algoritmo es que vamos a resolver a través de una rutina de programación este resultado, ¿no? Este diagrama momento-curvatura. Este de acá sería el diagrama momento-curvatura. Algo que me faltó añadir en la explicación que van a ver en la sumatoria de fuerzas, estaría faltando el término de la carga axial. Lo que pasa es que la expliqué para el caso de vigas, que es en el que más se estudia la flexión, pero en el caso de columnas también ante una carga lateral tenemos flexión, ¿no? Y en el caso de columnas, adicional a las fuerzas internas de los elementos, tenemos que añadir a la ecuación la carga axial para la sumatoria el equilibrio de la suma de fuerzas. Pero no hay ningún cambio en eso, hay que añadir la fuerza externa y además hay que hacer el aporte de esa fuerza para el momento. Entonces, esta es la sección que estamos analizando, esa es la que se va a explicar y además ha sido desarrollado bajo un algoritmo, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a mostrar al final. Primero pasemos a revisar la explicación del cálculo de diagrama momento-curvatura para una sección tubular. Bueno, vamos a hacer el cálculo del diagrama momento-curvatura de una sección de concreto reforzado y para la cual estamos proponiendo esta sección, ¿no? Una sección tubular de una columna cuadrada que estaría vacío en la parte interior. Esta parte interior no tendría material. Lo que tenemos como material va a ser en la parte interna. Por ejemplo, lo voy a sombrear un poco de color un poco claro. ¿Qué tendríamos esto como concreto, ¿no? Sin embargo, lo voy a borrar porque quizá me va a molestar en los gráficos. Y entonces vamos a justamente hacerlo por el método de fibras y por tal motivo necesitamos discretizar a la estructura en una cantidad de fibras, ¿ok? Principalmente para la sección de concreto, porque los aceros al colocarlos a cierta distancia se estarían tomando como fibras ya. Por ejemplo, voy a dividir esto bueno, vamos a dividirlo solamente en tres la parte superior, en tres posiciones, y vamos a tener otra división acá. ¿Ok? Y así vamos a tener n divisiones, una cantidad enésima de divisiones que no necesariamente tiene que ser pequeña. Mientras más divisiones tengamos justamente, vamos a estar indicando que vamos a tener una cantidad elevada de una mejor aproximación. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con estas dos de acá. Y esas serían las divisiones, la discretización que tenemos para la sección. Desde una fibra i igual a 1, una fibra 2, una fibra 3. Así vamos avanzando hasta una fibra enésima, n-1, n-2. ¿Sí? Y va avanzando. Tenemos desde 1 hasta n fibras. Bueno, lo que se va a establecer básicamente en el análisis de esta sección es que la sumatoria de las fuerzas de esas fibras debe ser igual a cero. Y
Con esa idea vamos a calcular las fuerzas y con esa idea vamos a calcular el momento resistente de la sección. ¿Ok? Entonces vamos a mover esto un poco para arriba y vamos a plantear unas posiciones siguientes. Vamos a plantear una línea, bueno, quería hacerlo horizontal, permítame un minuto. Vamos a plantear una línea horizontal y otra línea horizontal. ¿Ok? Una línea vertical. Y vamos a establecer algunas hipótesis para el caso de este estudio. Primero que vamos a estar bajo el enfoque de Bernoulli, de Euler-Bernoulli, donde nos indica que las secciones planas permanecen planas, siguen siendo planas siguen planas luego de una curvatura, ¿sí? Luego de una curvatura. Eso nos va a permitir establecer una relación lineal de deformaciones. ¿Ok? Entonces, ahora, interpretemos esta sección que yo he dibujado, esta sección de columna rectangular donde los puntos de color cian vendrían a ser los aceros de refuerzo planteados para esa sección. Pensemos en ella no como una sección, solo por un momento pensemos como si fuese un elemento, es decir, tenemos el elemento algo como esto, ¿no? Tenemos el elemento algo como esto, y en este elemento nosotros vamos a verlo de manera lateral, ¿sí? Viéndolo de manera lateral, lo único que estaríamos viendo es una línea, ¿sí? Únicamente una línea. Entonces, lo que va a suceder con el elemento es que se va a combar ante una flexión. Yo la hago comba, le doy una comba, una curvatura, una curva, como quieran llamarlo, pero ya no está de manera horizontal, ¿ok? Entonces, podemos hacer el análisis de cualquier sección. Acá hay una sección, acá hay otra sección, acá hay otra sección, que han sido antes estas secciones, ¿no? Esa sección horizontal, esta sección horizontal, pero han sido secciones, perdón, verticales, que ahora siguen planas, pero están ya con una ligera rotación. Y esa ligera rotación es una curvatura. Ok, entonces esa figura vista de forma lateral, que vendría a ser una línea, vamos a dibujarla por acá. ¿Sí? Entonces esta sección yo la represento a través de una línea que va a ser, esta línea vendría a ser las deformaciones de la sección. ¿Ok? Tendríamos eso como las deformaciones de la sección de manera continua, pero yo no puedo analizarlo de manera continua, necesito analizarlo de manera discreta. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Esas discretizaciones están por acá, ¿sí? Esas discretizaciones las tenemos por acá. Entonces, cada discretización la vamos a analizar solamente en su centro de gravedad. ¿Ok? Vamos a escoger otro color. Por ejemplo, un color rojo para hacerlo más distinto, o mejor verde. ¿Ok? Entonces, en el centro de gravedad de la primera fibra, que va a estar por acá, la ubicamos en esta posición. Vamos a tener esa deformación que la voy a llamar deformación del concreto 1. ¿Sí? La siguiente fibra va a tener una posición inferior, deformación del concreto 2. La siguiente fibra va a estar por acá, deformación unitaria del concreto 3. Estos son las deformaciones. ¿Qué indican las deformaciones? Las deformaciones indican variación de longitud sobre longitud inicial, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a un dibujo un poco más burdo, esta era una viga de vista lateral, y luego de deformarse por flexión, vamos a tener que tiene esta figura, ¿no? Entonces, lo que esté por encima del eje neutro,
Bueno, en realidad no es así. En realidad es en el eje neutro, no experimenta cambio de longitud. Bueno, sí, vamos a ponerlo algo como esto. Bueno, hacer algo así. ¿Ok? Entonces, la posición del eje neutro no experimenta cambio de longitud, ¿sí? Lo que era inicialmente el eje neutro en la línea horizontal tiene la misma longitud, la misma longitud cuando es curvo. Pero las fibras que están para la parte superior, las que están para la parte superior se ven comprimidas, se ven reducidas. Y las que están para la parte inferior se se ven alargadas, se ven estiradas. Entonces las de abajo están en tracción y las de arriba están en compresión. Hay esfuerzos normales en la parte inferior de tracción y en la parte superior de compresión. Entonces, en la parte superior las deformaciones son negativas y en la parte inferior las deformaciones son positivas. Se le suele relacionar esto, deformación positiva, deformación negativa, a la compresión y tracción eh, de manera, de manera respectiva. Entonces, acá en realidad estaría dibujando estas de acá estas de acá que serían deformaciones negativas para el caso del concreto, ¿sí? Para el caso del concreto. Y por acá, por ejemplo, en la parte inferior, estas dos fibras, bueno, que en realidad ahora vamos a tratar como una sola fibra porque tienen la misma posición, va a tener una deformación en esta posición, ¿no? Una deformación del concreto, vamos a llamarle, bueno, no tiene número todavía porque era un enésimo, pero este último de acá va a tener otra deformación, ¿no? Otra deformación del concreto enésima, deformación del concreto n-1 y así, ¿ok? Entonces ahí están las deformaciones del concreto. Ahora voy a plantear las deformaciones del acero, me falta plantear las deformaciones del acero. Entonces vamos a hacer otro cuadro. Bueno, en realidad podría dibujarlas ahí mismo. ¿Ok? Vamos a dibujarlas ahí mismo para no hacer más gráficos. El detalle es que las deformaciones del acero van a ser en la parte superior también de compresión. Por ejemplo, en el caso de los aceros ya están en una fibra, ¿sí? Ya tenemos que toda esta posición estaría en alguna posición cercana acá, ¿sí? Y esa vamos a llamarle deformaciones del acero 1. Esta posición de acá, de la parte inferior, vamos a estar por acá y van a ser deformaciones del acero 2. Por acá vamos a tener otras deformaciones para el acero. Deformaciones del acero no tiene número. Y por acá bueno, sí, no, esa es la tercera, simplemente la de los aceros está contable. Deformación del acero 4 y esta de acá, deformación del acero 5. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las deformaciones del acero. Luego, esas deformaciones las vamos a cambiar con una nueva hipótesis. La segunda hipótesis es que son conocidas las curvas esfuerzo deformación de los materiales. ¿Cuáles son los materiales que estamos usando? El concreto y el acero de refuerzo. Ok, entonces para estos materiales nosotros necesitamos esbozar alguna gráfica de su curva esfuerzo de formación. Por ejemplo, para el concreto tenemos que la curva aproximada del esfuerzo de formación del concreto es algo como esto, ¿sí? Vamos a tener que en la tracción llega a pequeñas deformaciones, pequeño esfuerzo, y eso es en la tracción, valores positivos de deformación. Y para la parte negativa vamos a tener que tiene esto, ¿no? Mayor capacidad de resistencia en compresión hasta un valor de F'C. Pero esto es incluso para el concreto no confinado nada más. Deberíamos esbozar también una para el concreto confinado. Pero por el momento eso en esta parte no lo voy a hacer a detalle.
Vamos a suponer que todo es concreto no confinado para no hacerlo más complejo. ¿Ok? Entonces, esta curva de acá se debe poder escribir a través de un modelo. Por ejemplo, ahí tenemos el modelo de Mander, el modelo de Honeystad, el modelo de ballenas, el modelo de Sheikh y Usumeri. Entonces, ¿qué cosa es un modelo? Un modelo no es otra cosa que una ecuación, ¿ok? Una ecuación con la cual yo puedo escribir esto de acá, ¿sí? Que yo planteo una deformación y eso me da un valor de esfuerzo. Eso para el concreto, y para el acero de refuerzo tenemos, por ejemplo, Mander, que también propuso una expresión de la curva esfuerzo de formación del acero, que tenemos aproximadamente para tracción y compresión valores similares, y vendría a ser algo así, ¿no? Con el valor de fluencia en esa posición y también en la zona negativa. ¿Sí? Entonces, esas son las curvas de esfuerzo de formación de los materiales que debemos usar. Esta de acá, por ejemplo, también tiene una ecuación bajo el modelo de Mander, que tiene tres zonas, ¿no? La zona lineal, la platea de fluencia y la zona de endurecimiento. Entonces, con eso de ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a cambiar nuestro diagrama de deformaciones a un diagrama de esfuerzos, ¿sí? Pero justamente vamos a usar esos valores de esfuerzo, de esfuerzo de formación. Entonces, por ejemplo, yo busco esta deformación E sub C1, E sub C1 la busco en esta gráfica. Supuestamente debe estar algo cercano a esto. Y para eso tengo un esfuerzo 1. Muy bien, entonces en esta posición planteo el esfuerzo de compresión, ¿no? Del concreto, que va a estar por acá, supongamos, el esfuerzo 1. ¿Sí? Ese va a ser el esfuerzo 1. Mi segunda deformación es sub C2, la busco acá, es un poco más grande en... No, perdón, es un poco más chica. Entonces, el S1 va a estar por acá, ¿ok? El E sub C1 va a estar por ahí. Entonces, a esto le planteamos un esfuerzo 1. El E sub C2 va a estar por acá y el E sub C3 vamos a plantearlo por acá. Esfuerzo 2, esfuerzo 3 y por acá un esfuerzo 2. Entonces, esos valores los llevamos acá, relacionados. Esto de acá me va a dar el esfuerzo 2, y esta deformación en sub C3 me va a dar el esfuerzo 3. Notemos acá que estos tres valores de esfuerzo que estoy dibujando no son lineales, ya no siguen una pendiente de este tipo, eso ya no se da. Lo que sigue esto de acá, la forma que siguen estos tres justamente justamente es la forma de la parábola hasta el valor de la deformación en la parte superior, ¿no? La deformación acá me daría el valor máximo en la parábola. Esto de acá ya es una parábola o una forma exponencial dependiendo del modelo que estemos usando. Por ejemplo, Mander es una exponencial, entonces estamos siguiendo los valores de los esfuerzos, ¿no? Que justamente son este de acá, el 3, el 2 y el 1. Entonces, esta forma parabólica es la que se está viendo acá. ¿Ok? Entonces, pero de esa forma parabólica nosotros solamente conocemos los esfuerzos 1, 2 y 3. Eso para la parte en compresión. Para para la parte en tracción del concreto, vean que hay deformaciones grandes, ¿no? Hay deformaciones grandes. Pero eso, cuando ya pasamos esta deformación pequeña, los esfuerzos son muy pequeños. Entonces, se pueden considerar iguales a cero. Pero para los casos pequeños todavía hay que plantear algunos esfuerzos. En este caso vamos a tomar en cuenta que ya pasamos las deformaciones pequeñas, entonces todos los esfuerzos para la parte inferior del concreto serían igual a cero, ya no los dibujamos. Y me faltaría ahora dibujar los esfuerzos del acero. Entonces, este esfuerzo esa deformación, perdón, del ES1 es compresión, ¿sí? Y debe estar, no sé, el ES1 es grande, debe estar quizás por acá,
valores un poco grandes, de esfuerzo un poco mayor a la afluencia, y el valor de ES1 por acá, ¿sí? Perdón, ES2. Entonces tenemos un esfuerzo un poco más grande, el ES1, y el ES2 un poco más pequeño. Estos son valores de esfuerzo, FS1 y FS2, siguiendo la regla de correspondencia del material de acero. Para el ES3 ya está en tracción, debe estar quizás un poco por acá, eso me va a dar un esfuerzo S3, el esfuerzo S4 quizá está por ahí, el esfuerzo 4 y el esfuerzo 5 debe ser mayor. ¿Sí? Entonces ahí está el esfuerzo del acero 5. Muy bien, esos son valores de esfuerzo. Recuerden, el esfuerzo es igual a una fuerza dividida entre el área. ¿Ok? Una fuerza dividida entre el área. Entonces yo tengo que pasar todavía estos esfuerzos a una composición de fuerzas. ¿Sí? Bajo lo siguiente. Este esfuerzo 1 que estaba por acá de verde, ese esfuerzo 1 es el esfuerzo relacionado al centro de gravedad, recordemos, al centro de gravedad de esta fibra. Entonces, esta fibra tiene un área de concreto 1 y mi fuerza de compresión, la fuerza de compresión de la primera fibra va a ser igual a ese área del concreto 1 multiplicado por el esfuerzo, ahí debí ponerle un subíndice para denotarlo mejor, esfuerzo 1. ¿Ok? Entonces vamos a colocarle acá un subíndice, esfuerzo de concreto 1, de concreto 2, de concreto 3. ¿Sí? Entonces ya lo tengo en una denotación de fuerza, que es simplemente el valor, el valor del área de la fibra multiplicado por su esfuerzo. Acá yo tengo otro área similar en realidad, en este caso, un área similar multiplicado por el esfuerzo 2, ¿no? La fuerza de concreto 2 va a ser área del concreto 2 multiplicado por el esfuerzo de concreto 2. Cuando yo llegue a esta zona, de donde ya es la zona hueca, yo tengo que plantear otra fórmula para las áreas, ¿sí? Tengo que escribir otra fórmula para las áreas, porque las áreas son más pequeñas. Pero igual se puede establecer una fórmula y de igual forma la fuerza sería igual a ese área multiplicado por el esfuerzo que ha sido obtenido a través de las deformaciones, ¿no? Primero las deformaciones, que bajo esta primera hipótesis tenemos que hay linealidad. Bajo la segunda hipótesis cambiamos estas deformaciones a los esfuerzos. Y bueno, por mecánica ya sabemos que los esfuerzos multiplicados por un área pasarían a ser fuerzas. Entonces, estas van a ser las tres fuerzas de compresión del concreto. Fuerza 2, fuerza 3, que va a ser el área de concreto 3 por el esfuerzo de concreto 3. Esas tres fuerzas me estarían representando el aporte de todo este bloque de concreto en realidad. Y de la parte inferior vamos a suponer que ya no hay esfuerzo resistente porque está en tracción. A esto necesitamos considerarle en adición la fuerza del acero 1, que simplemente eso de ahí es igual al esfuerzo S1 multiplicado por el área de las barras en esa posición, que son estas 5 barras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 barras. En la siguiente también van a ser 5 barras, en la siguiente van a ser 4 barras. ¿Sí? Entonces van variando dependiendo de la cantidad de barras. FS1 por el esfuerzo 2, perdón, es igual al esfuerzo 2 por el área de barras de la fila 2. El FS3 ya va a estar en tracción, va a estar hacia el otro lado. El FS3 es el esfuerzo de 0,3 por el área de las barras 3. Y este de acá también va a tener otro esfuerzo, una fuerza 4 y una fuerza 5. Bueno, finalmente esas son las fuerzas en la sección analizada. Pero esas fuerzas necesitan estar en equilibrio porque si no estuviesen en equilibrio la sección se estuviese moviendo.
Eso de ahí establecemos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, esa sumatoria, esta regla de acá, me va a permitir hallar este valor de acá, que no lo había mencionado, pero esto de acá vendría a ser la nueva posición del eje neutro. ¿Sí? El eje neutro ya no se encuentra en el centro de gravedad, sino que se ha desplazado. Entonces, esa es la nueva posición del eje neutro. Con esa nueva posición del eje neutro, yo planteo inicialmente un valor de esto, un valor de la deformación del concreto en la fibra extrema. Y con esa única posición y este valor del eje neutro, yo puedo calcular cualquier otra fibra en cualquier otra posición por semejanza de triángulos, ¿no? Porque yo sé que en esta posición, por ejemplo, la fibra tiene una posición conocida, porque yo he discretizado en una cantidad conocida. Entonces, eso es una posición X, ¿ok? Una posición X de la fibra. Entonces, esa deformación para la posición X se puede hallar a través de una relación de triángulos, ¿no? La deformación de X es proporcional a esta distancia para el triángulo C menos X, como la deformación del concreto de la fibra extrema, que también debe ser dato, es proporcional al eje neutro. Entonces, de ahí yo puedo obtener la deformación de X y cualquier otra deformación conociendo la ubicación. Conozco la ubicación de las fibras de concreto, conozco la ubicación de las fibras de acero, porque eso debe ser dato del diseño. Entonces conozco las deformaciones en cualquier posición. Conociendo las deformaciones en cualquier posición, conozco los esfuerzos y conozco las fuerzas. Entonces las fuerzas están digamos, en función al eje neutro, pero yo tengo que ir variando el eje neutro para buscar esto de acá, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Y si no lo consigo, por lo menos debo hacer que sean muy cercanas a cero, haciendo cambios del valor del eje neutro. Eso es un proceso iterativo. Cuando yo tenga la convergencia de que el valor cuando yo tenga la convergencia de que este valor de sumatoria de fuerzas es cercano a cero o es igual a cero, entonces el problema ha convergido y yo tomo como resultado este valor del eje neutro y tomo además como resultado estas fuerzas en equilibrio. ¿Por qué? Porque esas fuerzas en equilibrio finalmente me van a ayudar a calcular el momento resistente. Voy a copiar esto de acá en otra hoja y vamos a llevarlo por acá. Entonces, cuando yo ya consiga la convergencia de estas fuerzas equilibradas y tenga el valor de C, entonces tengo que tomar un dato. Tengo que tomar el dato de la curvatura, justamente para hacer el diagrama momento-curvatura. La curvatura es el cambio de rotación por unidad de longitud y se define también como la deformación sobre el eje neutro, la deformación de la fibra extrema sobre la longitud del eje neutro, que son este dato de acá y este dato de acá. Entonces, en realidad la curvatura está en unidades de 1 sobre unidad dimensional de longitud, ¿sí? Y además puedo calcular el momento resistente. El momento resistente va a ser igual a ¿qué? Para este estado de fuerzas equilibradas, yo puedo buscar el momento desde la posición del eje neutro o puedo buscar el momento desde la parte superior o desde la parte inferior. No hay diferencia en realidad. Pero la cosa es que yo planteo un punto alrededor de giro y voy calculando los brazos de palanca. Entonces, calculando los brazos de palanca, indico estos me van a dar un momento positivo y estos un momento negativo, se van a restar. O estos un momento positivo y estos un momento negativo y se van a restar. ¿Sí? Pero eso finalmente va a ser la sumatoria de momento resistente. La sumatoria del brazo de palanca de la fibra I multiplicado por su fibra I, por la fuerza I, perdón. Entonces, eso va a ser para un valor de deformación en el extremo y un valor de curvatura. Entonces, yo voy a ir calculando distintos valores de deformaciones
de deformaciones fibra de extremo y relacionados a distintos momentos. Y eso me va a dar el diagrama momento-curvatura, que normalmente va a ser algo como esto. Esto de acá pasa a ser no lineal, justamente cambia cuando uno de los aceros de refuerzo, de estos esfuerzos, ha alcanzado la fluencia. Y esto de acá, esta gráfica de acá cambia cuando, cuando el concreto ha perdido la resistencia en tracción. ¿Ok? Entonces esa figura es la que hemos visto, la que vamos a ver en el análisis de esta sección bajo esta rutina, bajo este algoritmo. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que estamos siguiendo con esta denotación del método de fibras. Y espero que le den un poco más de análisis. En realidad se puede hacer variación todavía entre la zona confinada y no confinada, porque hay un esfuerzo de concreto confinado y un esfuerzo de concreto no confinado. Además, el diagrama momento-curvatura me daría como un momento de plasticidad para el cual yo puedo establecer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una columna y el momento de plasticidad no depende del elemento, depende de la sección, en cualquier sección. Pero si tenemos una altura, yo ya sé que si hay una fuerza en el extremo, el momento en la base, el momento en la base vendría a ser la fuerza B por la altura h, ¿no? Entonces, este momento plástico depende solamente de la sección, es decir, depende de este diseño. Entonces yo puedo calcular a qué fuerza máxima voy a tener como resistencia, porque B por H para el diseño debería ser menor al momento plástico. Y B va a ser menor, tiene que ser menor al momento plástico entre H. ¿Sí? Eso me daría, el diagrama momento-curvatura me da bastante información del comportamiento no lineal, del diseño, de lo que normalmente calculamos, ¿no? Bueno, para diseño normalmente calculamos algo similar al momento plástico, pero eso se obtiene a través de esta pequeña rutina. En la parte práctica simple, lo que hacemos en diseño es que este bloque de esfuerzos, que en realidad es parabólico, lo hacemos aproximadamente rectangular, ¿no? Rectangular por el bloque de Whitney de acero y que tiene un ancho de 0.85 f'C y una profundidad igual a, que va a ser igual a beta 1 por C. Y ahí calculamos la fuerza de compresión, que se iguala a la fuerza de tracción, pero eso es solamente para el diseño. Para el análisis no lineal necesitamos calcular todo esto. Entonces podemos ver otra vez la gráfica de la sección que estamos analizando y hacer algunos comentarios. Para terminar esta parte de la explicación, les agradezco siempre la suscripción, los likes que le dan a los videos y cualquier comentario que puedan dejar para responderlo. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, como ya hemos visto cómo ha sido cómo ha sido obtenido un cálculo del momento y curvatura, voy a abrir ahora la rutina con la que se ha programado para poder obtener esos resultados que los desarrollé en un curso vendría a ser para la sesión número 2. Y si no me equivoco, a ver, permítame. Ok, está en la consola 2. En la consola 2 el resultado con P. Vamos a abrir esto de acá. Y este es el programa que había realizado, un programa en Fortran para hacer el cálculo de diagramas momento-curvatura. Bueno, quizá deba explicar en otro video para que no se haga muy extenso sobre el programa, pero básicamente entramos con los datos en un archivo TXT, que justamente son estos, que están las dimensiones, el espesor, la cantidad de fibras para el acero y las posiciones del acero desde la parte superior, ¿no? Como hemos explicado, para calcular los momentos.
Entonces, calculado eso, voy a explicar en otro video la rutina y eso me va a dar en resultado las fuerzas de concreto para hacer el cálculo del diagrama momento, ¿no? Que finalmente es este de acá. Con este de acá, como les explicaba, por ejemplo, tenemos un momento de 880 kilonewton metro y eso si lo divido entre 3,2, que era la altura de la columna, me da aproximadamente 275, ¿no? Tenemos 3,2 y me da 275, que es aproximadamente el momento al que va a llegar como máximo de resistencia de esa columna. Entonces, para eso nos sirven los diagramas momento-curvatura, saber hasta cuánto va a resistir en capacidad. Esa sería la capacidad del elemento a través de conocer su sección. ¿Ok? Entonces, les agradezco nuevamente por seguir el contenido de mi página y si se suscriben, se los agradecería mucho más. Hasta luego, nos vemos en otro video.